Buenas noches, hermanos. Vamos a tener la oportunidad hoy de escuchar la palabra también. Le ruego a cada uno de ustedes que me acompañe a Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Voy a leer la palabra de Dios para ustedes. Palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, ¿cómo se sentirían ustedes si las iglesias, todas las iglesias de Colombia y del mundo fueran quemadas? ¿Cómo se sentirían ustedes si al llegar al lugar donde ustedes habitualmente se reunían, ya ese lugar no estuviera desolado, estuviera completamente destruido? Pero ¿cómo se sentirían si además de esto, los hermanos que encuentran en este lugar están totalmente desanimados, tan tristes que no desean ni siquiera orar? ¿Cómo se sentirían? Bueno, eso fue exactamente lo que le aconteció, lo que le sucedió a Nehemías. En el contexto de esta narración, Nehemías está recordando la cautividad de Judá. Ustedes recuerdan que Israel pecó, quebrantó el pacto delante de Dios y Dios los dispersó. Y una de las formas en que los castigó por su pecado fue que trajo a Babilonia para que los llevara cautivos y destruyera la ciudad. Después de 70 años, ellos volvieron, algunas personas, algún grupo, algún remanente de judíos volvió y encontraron la ciudad completamente destruida, encontraron las puertas quemadas y todo, absolutamente todo desolado. Esto llevó a estos judíos a sentirse profundamente tristes, profundamente acongojados, destrozados, tristes por esa situación. Lo siguiente que vemos es que Nehemías servía como copero delante del rey y llegan a darle una noticia acerca del estado de la nación, acerca de cómo estaba Judá y cómo estaba Jerusalén, y al escuchar esas noticias él se sintió profundamente triste, profundamente conmovido por la condición física y la condición espiritual en que se encontraba el pueblo. Y en ese contexto es que él levanta esta oración, en ese contexto es que él se dirige delante de Dios para clamar a él por su pueblo y para que Dios se acordara del pacto que había hecho con esta nación. Hermanos, es posible que nosotros nos sintamos igualmente afligidos por los tiempos que nos ha tocado vivir.
Nehemías, como lo vamos a ver más adelante, asocia la dispersión y la destrucción y la desolación de Judá con el pecado que se había cometido. Y la oración que él hace es para que Dios tenga misericordia y se acuerde de su pueblo. Quizás, hermano, usted se siente triste, se siente también desilusionado, desanimado por la situación que hemos vivido como iglesia, no solamente en nuestro país y no solamente en nuestra iglesia, sino a nivel mundial. Usted se siente triste porque no se ha podido reunir, porque probablemente algunos lugares será mucho más difícil que se vuelvan a reunir, probablemente algunos no seguirán adelante, probablemente muchos estén desanimados. Pero quiero, hermanos, que analicemos este texto y que veamos cómo el Señor puede hablarnos a través de lo que aconteció a esta nación. El título de la enseñanza es La oración de aflicción. Y vamos a ver 3 características que contienen este tipo de oración para que seamos exhortados a buscar el rostro de Dios y a clamar a Él. En primer lugar, la oración de aflicción ruega por la misericordia de Dios. Ruega por la misericordia de Dios. Y eso lo encontramos en los versículos 5 y 6, que voy a leer para ustedes. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El versículo 6, la primera parte dice, esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y es que, hermanos, una iglesia afligida o un cristiano que ha sido afligido por Dios por causa de su pecado personal o por causa del pecado congregacional o por causa del pecado universal de la iglesia o por el descuido de la iglesia de las cosas santas, es una iglesia que ha sido afligida por Dios. Así como Israel había sido afligido por Dios en este momento a través de los juicios que había traído sobre esta nación, así creo, hermanos, que Dios nos ha afligido a nosotros porque no hemos tomado con la seriedad de vida que debiéramos haber tomado el día del Señor. Esto debería a nosotros tenernos muy tristes porque no solo no estábamos preparados, sino que además no hemos sabido responder a esta situación que nos ha acontecido. La iglesia afligida debe entender, al igual que lo entendió Nehemías, que un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Un corazón que se acerca reconociendo que debe rogar por la misericordia de Dios ante la situación en que el mismo Dios lo ha colocado, es un corazón que Dios no rechaza. Y una iglesia que se levanta a orar, una iglesia que se levanta a clamar a Dios, a decir, Señor, ten misericordia de nosotros, es una oración y es una iglesia que Dios no va a rechazar. Nehemías habla en ese texto, en el versículo 5, de a quién está dirigiendo su oración. Dice que él se refiere al Dios de los cielos, al Dios grande y temible. No es cualquier Dios, no es el presidente, no son los gobernantes, es a Dios al quien él se dirige. Porque él entiende que el futuro de la nación está en manos de Dios y no del rey de ese momento. Así como el futuro de la iglesia, el bienestar de la iglesia y el gozo de la iglesia no está en las manos ni de los gobernantes, ni de las leyes, ni de ninguna otra cosa, sino de mano del Dios soberano, que es el Dios de la iglesia y el Señor de la iglesia. También dice Nehemías en este texto, allí en el versículo 5 también dice que guarda el pacto. Este Dios es el Dios que guarda el pacto. ¿Sí? Israel en esta condición estaba clamando por la misericordia de ese Dios que era fiel al pacto que había hecho con esta nación. Hermanos, nosotros como iglesia también estamos en un pacto, pero nosotros no estamos clamando para que Dios guarde el pacto, porque Cristo Jesús ya guardó el pacto por nosotros. Cristo Jesús cumplió todos los requisitos, todos los lineamientos, toda la ley, toda la obediencia que requería ese pacto que Dios había hecho con su pueblo, ya los cumplió. Nosotros simplemente debemos confiar en sus misericordias que se renuevan cada mañana. Y es por eso, hermanos, que podemos tener esta confianza, como dice 1 Juan 5:14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la palabra de Dios. Nehemías asocia el pecado de Israel con la situación física y espiritual que la nación estaba. Y creo, hermanos, que nosotros estamos pasando por un tiempo de aflicción porque no hemos obedecido a Dios como sabemos que debemos hacerlo o como deberíamos haberlo hecho.
La iglesia ha pecado, hemos descuidado al Señor, hemos descuidado la adoración, hemos descuidado tantas cosas y el Señor está llamando nuestra atención, el Señor nos está hablando a través de esa situación y hoy a través de esa palabra para que nosotros entendamos cuál es nuestro papel y nuestra responsabilidad delante de Dios. Hermanos, Nehemías en este texto intercede por la nación de Israel, pero Cristo ha intercedido por la iglesia. Allá en Juan capítulo 17 el Señor Jesucristo dijo estas palabras que son firmes para toda la iglesia. Dijo, no solamente oro por estos, es decir, por los 12 discípulos, por sus discípulos, sino que oro también por los que han de creer por la palabra de ellos. Hermanos, eso nos incluye a nosotros. Cristo Jesús intercedió y está intercediendo por nosotros en este momento. Cristo es el sacerdote que está ofreciendo continuamente oraciones en favor de su iglesia. Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere, a qué nos quiere llamar la atención el Señor? Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo punto. No solamente la iglesia que ora a través de esa confesión, utilizando la oración de aflicción. No solamente la oración de aflicción ruega por la misericordia de Dios, sino que la oración de aflicción confiesa el pecado delante de Dios. Y eso es a lo que Dios quiere llevarnos. No solo que roguemos por su misericordia, sino que confesemos nuestros pecados. Y es que no solamente es importante o necesario que nosotros reconozcamos a ese gran Dios temible, grande, que guarda el pacto, sino que también confesemos y reconozcamos a ese gran pecador que somos nosotros. Somos la iglesia de Cristo, somos santos, somos escogidos, pero también somos pecadores. Aún, hermanos, estamos descuidando nuestros deberes espirituales. Aún estamos necesitados de la gracia de Dios. Y es por eso que Cristo Jesús garantiza para nosotros que la misericordia de Dios sea derramada cada día en favor nuestro. Hermanos, la oración de aflicción confiesa el pecado delante de Dios. Los versículos 6, la segunda parte del versículo 6 y el versículo 7 nos hablan de esto. Dice de esta manera: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Hermanos, la palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, yo escucharé desde los cielos y vendré y sanaré su tierra. Esa es una gran promesa, hermanos. Es un gran aliento para nosotros que hemos pecado delante de Dios. Aquellos que hemos descuidado el día del Señor. Aquellos que hemos descuidado la adoración a Dios. Aquellos que hemos descuidado la comunión en el cuerpo de Cristo. Hermanos, hay esperanza para nosotros. Podemos acercarnos a pedir misericordia. Podemos rogar por la misericordia de Dios. Pero también debemos confesar nuestro pecado. Y eso me recuerda cuando el Señor Jesucristo iba caminando y ese hombre grita de una manera desesperada diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Hermanos, la misericordia de Dios ha sido derramada en nuestras vidas y en nuestros corazones por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él el que ha hecho que la misericordia de Dios sea una realidad para nosotros. Es Él el que ha ganado el favor para nosotros. Es Él y nada más que Él el que intercede por nosotros. Nosotros ya hemos sido absueltos y limpiados de nuestros pecados por causa de Cristo. Y esto me llama la atención algo interesante en este texto. En el punto anterior vimos que ese Dios al que estaba orando Nehemías es el Dios que guarda el pacto. Pero en este punto estamos viendo que el pueblo de Israel no había guardado el pacto. Qué interesante, hermanos, nosotros no tenemos que guardar el pacto para ganarnos la aprobación de Dios, porque Cristo ya guardó el pacto. Cristo ya obedeció en lugar nuestro. Cristo ya ganó la misericordia, Cristo ya ganó la gracia para nosotros. Pero nosotros podemos transgredir con nuestras obras, con nuestro pecado, los mandamientos de Dios. Podemos desobedecer y deshonrar la obra que Dios ha hecho en favor nuestra, a través de Cristo. Nehemías dice en este texto, al final del versículo 6, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y después agrega, que hemos cometido contra ti. No hemos pecado contra nadie más, es contra ti. Y eso hace que el pecado sea sobremanera absurdo, sobremanera sucio, sobremanera
grande en extremo, es tremendamente pecaminoso porque es el pecado contra Dios. Hermanos, demos gracias porque Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la ira de Dios por nuestros pecados. Por muy grandes que sean nuestros pecados, Cristo los perdonó en una cruz. Y es por eso que Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y debemos tener en cuenta que Nehemías en este texto también dice que hemos pecado contra ti. Sí, yo, se incluye él dentro de aquellos que han pecado, pero también confiesa el pecado de toda la nación y la casa de mi Padre. Hemos pecado contra ti. Hermanos, es el momento de que nosotros como iglesia confesemos nuestros pecados delante de Dios. Es el momento que nosotros digamos, Señor, no hemos tomado en serio ciertas cosas. Eso lo sabes tú allá en tu casa. Eres tú el que puede discernir, el que puede conocer qué hay en tu corazón. Cómo has deshonrado el día del Señor. Cómo has deshonrado los mandamientos de Dios. Eres tú el que lo sabe. Y todos como iglesia lo sabemos. Si hay alguien que nos está escuchando que no pertenece a nuestra congregación, pero ha sido descuidado en congregarse, ha sido descuidado en su vida de iglesia, en su comunión con Dios, en su oración, en su evangelismo, en cualquiera de las cosas que sabemos que debemos hacer, es el momento de que confesemos nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados y esa es nuestra confianza. No tenemos que hacer nada para ganarnos la aprobación de Dios. Cristo ya lo hizo. Su favor está de nuestro lado porque Él murió en lugar del pecador. Hermanos, hemos visto que la oración de aflicción ruega por la misericordia de Dios, confiesa el pecado delante de Dios, pero en tercer lugar apela a la fidelidad de Dios. Apela a la fidelidad de Dios. Versículos 8 al 11. Acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos son tu pueblo, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Hermanos, Nehemías está apelando a la fidelidad de Dios al pacto. Y podemos ver una línea de argumentación acá. En primer lugar, Nehemías se dirige al Dios que guarda el pacto. En segundo lugar, reconoce que el pueblo no ha guardado el pacto. Y en tercer lugar dice, Jehová, Dios, tú que eres fiel al pacto, cuando nosotros nos arrepintamos, cuando nosotros confesemos nuestros pecados, cuando nosotros nos humillemos delante de tu presencia, entonces tú tendrás misericordia de nosotros. Y tú serás fiel a las promesas que nos has dado. Dice el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que dice Moisés. Literalmente podríamos traducir esto como que acuérdate del pacto que hiciste. Acuérdate del pacto que hiciste con Abraham y que Moisés pronunció al pueblo. Acuérdate de la ley, acuérdate de las bendiciones que prometiste, acuérdate de las promesas que hiciste a la nación. El versículo 9 tiene una palabra muy importante, pero si os volviereis. Entonces habían unas maldiciones, venían juicios sobre el pueblo si desobedecía, pero también habían unas bendiciones si se volvían en obediencia. Hermanos, nosotros hemos sido libres de toda maldición, dice la palabra de Dios, que maldito todo aquel que ha sido colgado en un madero, porque en Cristo Jesús, Él pagó nuestros pecados y nos libró de la maldición de la ley. Es Cristo el que ha cumplido por nosotros y el que ha ganado para nosotros las bendiciones, las promesas y las gloriosas riquezas de su gracia han sido derramadas sobre nosotros por causa de Cristo. Nosotros no tenemos que hacer nada, hermanos, para que Dios nos mire con agrado. Ya a través de Cristo, Él nos mira como si fuéramos el Cristo mismo, como si fuéramos su Hijo. Pero sigue diciendo acá que Nehemías no solamente está orando para que Dios recuerde el pacto, para que Dios recuerde la promesa, para que Dios recuerde que a través de la obediencia Él va a traer refrigerio a su pueblo, sino que también en este versículo exalta la fidelidad de Dios de una manera muy profunda. Dice el versículo 9, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y os pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y esta frase significa que
el pecado puede ser tan grande y las condiciones, el juicio puede ser tan terrible, pero no es más grande que la gracia y la misericordia de Dios por su pueblo. O sea, no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Y no hay pecado tan sucio que no pueda ser limpiado. Y no hay condición espiritual tan grave y tan terrible que no pueda ser restaurada por nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Hermanos, Cristo garantiza esas promesas para nosotros. Debemos estar confiados. Porque hemos pecado, pero hay perdón y hay misericordia para nosotros. Cristo Jesús es aquel que verdaderamente obedeció lo que Israel no obedeció. Cristo obedeció donde Israel falló para que nosotros, hermanos, pudiéramos ser liberados del pecado, para que nosotros pudiéramos vivir delante de Dios, pudiéramos guardar las promesas de Dios, pudiéramos guardar la ley. Dice allá en Jeremías 31 y en Ezequiel 36 que el nuevo pacto que Dios haría con la iglesia nos daría un nuevo corazón que ahora guardaría la ley de Dios. Qué hermosa promesa, hermanos, que nosotros podemos estar seguros en Cristo de que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro sufrimiento, a pesar de nuestra aflicción, podemos levantar nuestras manos, podemos levantar nuestros ojos y orar a Dios a través de nuestro sufrimiento, rogando por su misericordia, confesando nuestros pecados y confiando en su fidelidad. Hermanos, que podamos entender que este tiempo ha sido usado por Dios para afligirnos y llevarnos a que oremos de esta manera. La oración de aflicción, hermanos, confiesa el pecado, ruega por la misericordia de Dios y cree y apela a la misericordia, a la fidelidad de Dios. El Señor les bendiga.